a promover, porque de hecho la luz va a promover la fijación del dióxido de carbono, o sea, la reducción del dióxido a una triosa-fosfato. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad básicamente es proveer a la célula vegetal de todo lo que requiera, ¿sí? De moléculas de transporte como la sacarosa, moléculas estructurales como la celulosa, moléculas de reserva como el almidón y fuente de carbono a partir de las pentosas fosfato para dar intermediarios metabólicos como nucleótidos, ¿sí? Sí, Perfecto. Bien, entonces, ahora nos vamos a centrar no en la porción de, el mecanismo que tiene que ver con la energía lumínica que activa a los fotosistemas para generar ATP y poder reductor, sino que nos vamos a fijar, nos vamos a centrar básicamente en las reacciones que ocurren en el estroma, pero que no ocurren independientemente de lo que ocurre en el tilacoide. Básicamente porque las reacciones del estroma requieren de energía en forma de ATP y poder reductor. Pero además vamos a ver que las enzimas que catalizan las reacciones que ocurren en el estroma, o sea, las enzimas de lo que se conoce como ciclo de Calvin, se activan en presencia de luz. Con lo cual, el sistema no solamente obtiene la energía mediante la luz para reducir el dióxido de carbono, sino que además las enzimas que catalizan el proceso de reducción son activadas por la luz. De tal manera que la fijación de dióxido de carbono se produce si solo si hay Luz. luz. luz, 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 luz. ¿Sí? O sea, todo esto lo recalco porque cuando veamos la última parte de la presentación de fijación de dióxido de carbono, no quiero que haya confusiones. Siempre cuando piensan en fijación, piensan en luz. Puede haber otros procesos asociados al almacenamiento del dióxido de carbono, pero la fijación propiamente dicha, o sea, el ciclo de Calvin, el conjunto de reacciones que convierten el dióxido de carbono en 3-fosfoglicerato ocurre en presencia de luz. Entonces, el que me ponga que ocurre en la oscuridad, ¿qué le pasa cuando viene a rendir? Gracias, María, gracias. No, porque yo más o menos sabía, no, no. Bien, bueno, entonces, uno de los experimentos paradigmáticos respecto a la fijación de dióxido de carbono, obviamente fue realizado por el grupo de quien dio el nombre a las secuencias de reacciones que dan lugar a la reducción del dióxido de carbono, ¿no? En el grupo de el señor Melvin Calvin se hicieron estos experimentos tan icónicos respecto a la fijación de dióxido de carbono, en los cuales lo que hacían era mediante experimentos de pulso y caza, ¿sí? O sea, de marcaje isotópico, lo que hacían era proveer a algas fotosintéticas de dióxido de carbono con marca radioactiva en una cantidad muy pequeña y exponerlas a la luz. ¿Para qué? Para promover la fijación de dióxido de carbono en presencia de luz. Dejaban de administrar ese dióxido porque si no la marca radioactiva se expande por toda la célula rápidamente. Y si ustedes prestan atención, fíjense que las figuras que tienen a la izquierda son hechas, porque es muy importante que visualicen esto, son hechas a los 5 segundos y a los 30 segundos, ¿sí? O sea, es muy cortito el tiempo, o sea, dieron un pulso y a los 30 segundos toman muestra en este reservorio, ¿no? Donde burbujeaban los productos y los capturaban, y después
esa muestra la llevan y la corren en una TLC para después exponer esa TLC a una placa radiográfica y poder ver dónde estaba la marca. En paralelo tienen que correr, como saben ustedes, ¿qué? Estándares, ¿no? Para saber que esa mancha es lo que es, ¿sí? Si no, no saben qué es lo que es esa mancha. Entonces ellos determinaron que el primer producto es el trefosfolicerato, ¿sí? Que aparece en la vía, y después comienzan a aparecer otros productos donde ya el mapa se hace expansivo y demuestra que es el dióxido de carbono marcado el que se termina expandiendo a todos los compuestos de la célula, ¿sí? Pero el primero que aparece es el trefosfolicerato. No solamente Calvin y su grupo hicieron este experimento, sino que además jugaron obviamente con las variables, no puedo pasar de diapositiva, jugaron con diferentes variables en relación a esto. Entonces, lo que hacían era, con luz continua, hacían desaparecer el dióxido de carbono. Y cuando hacían desaparecer el dióxido de carbono, se sacaban el dióxido de carbono, veían que al quitar el dióxido de carbono, lo que se acumulaba en esas TLC era un compuesto llamado ribulosa bifosfato. Y lo que se seguía consumiendo era el trefosfolicerato. A la inversa, cuando dejaban continuamente la marca, veían que cuando apagaban la luz se acumulaba el trefosfolicerato y se consumía la ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, ¿qué conclusión sacaron de estos experimentos? Que el consumo de trefosfolicerato no dependía del dióxido de carbono, pero sí dependía de la luz. Mientras que el consumo de la ribulosa no dependía de la marca, o sea, de la provisión de el, perdón, que el trefosfolicerato se acumulaba en ausencia de luz, con lo cual el pasaje de trefosfolicerato a cualquier otra cosa dependía de la luz o de los productos que se daban en la luz. Eso les dio a pensar que esto de alguna manera era una ruta cíclica, ¿no? Donde había un intermediario, que era la ribulosa no 5-bifosfato, y que la desaparición del trefosfolicerato dependía de la luz, pero no de la incorporación del dióxido de carbono, ¿sí? Y entonces pensaron en una ruta cíclica en la cual el dióxido de carbono se incorpora a la ribulosa no 5-bifosfato y para dar gliceraldehído 3-fosfato, lo que ocurría era que se necesitaba ATP y poder reductor, que eran claramente productos de la fase lumínica, ¿sí? O de la porción de la fotosíntesis de que dependía directamente de la luz. Profe, yo Si entendí ustedes, eso que dice de la parte que explicó el gráfico de cuando se corta la luz, ¿no? cuando Eh, se corta la luz, el trefosfolicerato se acumula, ¿sí? No se puede consumir, ¿sí? claro, El trefosfolicerato no se puede consumir, con lo cual se acumula porque de alguna manera algo de lo que se produce con luz depende depende o hace que el trefosfolicerato desaparezca, ¿sí? Mientras que para que desaparezca la ribulosa se necesita sí o sí que haya dióxido de carbono. Si no hay dióxido de carbono, la ribulosa se acumula. claro, entiendo. ¿Y cómo Es eh, un resumen de los experimentos, ¿eh? No es el ¿sí? detalle. O sea, lo que yo no logro entender es cómo ¿Mm? relacionaron esta información para saber que era cíclico. Porque de alguna, bueno, a ver, tenían algunos otros indicios, porque de hecho la ribulosa no 5-bifosfato es un intermediario de la vía. O sea, ellos hacen que se acumule con estos trucos, ¿sí? Porque, por eso te digo, no es solamente eso es un experimento que es el, digamos, el más relevante, pero ellos también veían que el intermediario, por ejemplo, no aparece
en las manchas, ¿sí? Entonces, eh, en- lo relevante fue que de alguna manera se les ocurrió jugar con la luz y con la cantidad de dióxido de carbono que le proveían al sistema para ver acumulación. Fíjate que los gráficos tampoco son gráficos reales, son representaciones, ¿no? Del experimento. Perdón, me quedo sin Claro, sí. batería. ¿Sí? Bien, bueno, sí, no, no, con dos experimentos no vas a deducir una ruta cíclica, claramente, ¿sí? Es un resumen, por así decirlo, ¿sí? Sí, Elaboran la vía y si ustedes se fijan, lo más importante en esta vía, al que ahora lo vamos a ver en detalle, tienen que fijarse la estequiometría, ¿sí? La estequiometría que la tienen señalada acá, ¿sí? En esta representación, tres ribulosas 1,5-bifosfato unen tres dióxidos de carbono. ¿Por qué tres? Porque en definitiva el producto de la vía, fíjense que es un gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y los otros cinco gliceraldehídos van a seguir para restablecer el intermediario. O sea, a tres moléculas de ribuloso no 5-bifosfato se le unen tres dióxidos de carbono. ¿Por qué tres? Porque en definitiva el producto de la vía es una molécula de tres, ¿sí? Pero fíjense que el 3-fosfoglicerato son seis moléculas de 3-fosfoglicerato. ¿Por qué? Porque 3 por 5 de la ribulosa son 15, más 3 de dióxido de carbono son 18. 18 dividido 3 me da 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. ¿Sí? sí, se entiende. ¿Entiendes? Bien, para reducir esas 6 moléculas de 3-fosfoglicerato se requiere un ATP y un NADPH por molécula. ¿Sí? Sí, Y ahí obtenemos los 6 gliceraldehídos, uno sale como producto neto, porque se incorporaron 3 dióxidos de carbono, ¿sí? Y los otros 5 gliceraldehídos, 3 por 5, 15 carbonos, ¿sí? Van a restituir el intermediario que es la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Se entendió? sí, creo que sí. Tienen que jugar con los carbonos, ¿no? Acá necesitan 15 carbonos, ¿sí? Y acá fíjense que tienen 18 carbonos entrando. ¿Está bien? Entonces, como tienen 18 carbonos, 3 por 5, 15 más 3, 18, son 6 moléculas de fosfoglicerato. Cada una requiere un ATP y un NADPH para convertirse de ato, fosfoglicerato, a gliceraldehído. Este es el que se reduce, ¿lo ven? Sí, sí, ahora sí. ¿Lo ven? Este se reduce. Claro, y también requiere los 6 NADPH porque todas las 6 moléculas tienen que reducirse. Así que, Claro. ¿Sí? sí, sí. Bien, ¿estamos? Y fíjense que después acá se vuelven a requerir ATPs. Esta es una versión con menos química, ¿sí? La versión con más química, que está bueno que la tengan y está bueno que la analicen, es la que viene, no la que viene, perdón, ahora se los voy a decir. Bueno, la enzima estrella de la historia es la de acá, es la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa, que es la llamada rubisco para los amigos, ¿sí? La rubisco tiene una activasa de la rubisco, ¿sí? Que es una enzima que lo que hace es mover de alguna manera al sustrato para que, fíjense que mueve a la ribulosa para que se una el dióxido, ¿sí? Y ocurra la reacción, ¿sí? O sea, desplaza de alguna manera a la ribulosa, ¿sí? Para que pueda
unirse el dióxido y ahí que pueda ocurrir la reacción, ¿sí? Esta reacción está estabilizada por manganeso y ocurre a un pH alcalino. Tengan en cuenta esto porque después lo vamos a volver a ver cuando veamos las condiciones en las cuales se favorece la fijación de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces dijimos que la fijación de dióxido de carbono tenía una etapa de fijación propiamente dicha, ¿sí? Ocurre en el estroma del cloroplasto, en los tilacoides es donde ocurría la fase clara, ¿sí? Y el fosfoglicerato, una vez que se unió al dióxido y se carboxiló, tiene que reducirse. Primero se forma el 1,3-bifosfoglicerato y después el gliceraldehído 3-fosfato. Eso ya lo conocen porque son las reacciones de la gluconeogénesis. A partir de gliceraldehído 3-fosfato, el que se va a ir como sustrato para formar distintas cosas. Por ejemplo, puede formar almidón en el cloroplasto como parte de los plástidos que se forman en el cloroplasto, o también puede formar almidón afuera, o puede formar almidón, o puede formar sacarosa, ¿sí? Fíjense que lo que sale del cloroplasto es la dihidroxiacetona, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el rol de esa salida y sale con un contratransporte o un antiporte con fosfato, ¿sí? Bien, eh, el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Se interconvierte a la ribulosa 1,5-bisfosfato mediante toda una secuencia de reacciones reversibles en las cuales intervienen varias enzimas, transaldolasas, trancetolasas, eh, similares de alguna manera a la de la vía de las pentosas fosfato, pero con algunas variantes, ¿sí? Ahora cuando volvamos les voy a mostrar la otra diapo que a mí me gusta más, que es con la misma que les explico la vía de las pentosas, me parece más clara. Cortamos y nos reconectamos. La celulosa que está unida a la enzima y une al dióxido para que ocurra la reacción, ¿sí? Es la diapositiva que sigue. Y lo que sigue es esta parte, ¿sí? Entonces, esto es lo que te acabo de decir, y lo que sigue es, dentro del cloroplasto, el 3-fosfoglicerato se convierte mediante la ATP en 1,3-bifosfoglicerato, como la gluconeogénesis, y de ahí va a gliceraldehído 3-fosfato. ¿Está bien? Esta es la fase de reducción del ciclo de Calvin. Sí, Es bien. esto, Claro, sí, ¿sí? entiendo. ¿Está bien? Sí, Es el detalle de eso, esto que está en rosita. A partir del gliceraldehído 3-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato es sustrato de gluconeogénesis. Seguimos por la gluconeogénesis, ya sea a la síntesis de almidón dentro del cloroplasto, también puede ocurrir en el citosol la síntesis de almidón, pero hay un almidón, son detalles que no vienen al caso, ¿sí? Pero existe un almidón que se sintetiza en el cloroplasto y otro almidón que se sintetiza en el citosol. No importa. Lo importante es que la síntesis de almidón, lo que sí me interesaría que sepan o que se acuerden, es que es un polímero de azúcar. La síntesis de almidón va a ocurrir a partir de glucosa 1-fosfato. No, no, no. ¿Se acuerdan que la síntesis de glucógeno ocurría a partir de UDP-glucosa y también había, de alguna manera, ¿no? Síntesis de almidón a partir de otros nucleótidos de azúcares? ¿Se acuerdan que la célula, Leloir y su grupo había descubierto que las células marcan los azúcares que van para síntesis? Bueno, entonces eso sí es importante acá. No necesito que sepan el detalle de a partir de qué compuesto se sintetiza el almidón, pero sí que recuerden eso, ¿sí? Bien, eso por un lado. Por otro lado, todas las vías anabólicas que ustedes conocen en general ocurren en el citosol. Entonces, de alguna manera la célula trasloca ese gliceraldehído 3-fosfato en forma de hidroxiacetona hacia el citosol. Y lo hace con un antiporte y con fosfatos.
Salvador, ¿cuál es tu duda? No, sí, yo, ¿Está bien? Es sí, importante el antiporte con fosfatos porque después más adelante vamos a ver cómo es la regulación. Entonces, esto no es que se los digo porque sí, se los digo porque es importante. ¿Está? Y de ahí, una vez que la dihidroxiacetona está en el citosol, podría ir a cualquier vía de síntesis. ¿Sí? Bien, seguimos. Después de la fase de reducción está la fase de regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Sí? Esta parte. ¿Sí? Que sería, si estuviéramos pensando en una ruta cíclica, la regeneración del intermediario. ¿Sí? sí. ¿Está? Bien, entonces, ¿cómo ocurre eso? Como les dije hoy, con una secuencia de reacciones similares, no son iguales, ojo, no son iguales, similares a lo que veíamos en la vida de las pentosas fosfato. ¿Por qué se suele decir similar? Porque la mayoría son reacciones reversibles. O sea que ese cloroplasto toma los compuestos que están dando vueltas y por abundancia metabólica los termina convirtiendo en el intermediario. ¿Sí? Entonces, fíjense que arriba tienen la fijación, la reducción, ¿sí? De trefosfolicerato a gliceraldehído, y después lo que les muestra es cómo ese gliceraldehído, las distintas moléculas de gliceraldehído se interconvierten. ¿En qué? En lo que queremos, ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Está? Obviamente, son reacciones reversibles y en el medio tiene que haber aldolasas, porque de alguna manera hay que como pegar esos compuestos. Entonces, fíjense que hay isomerasas que convierten el gliceraldehído en dihidroxiacetonas, ¿sí? Y también eh, aldolasas que pegan, por ejemplo, una dihidroxiacetona con un gliceraldehído. Y son aldolasas. ¿Por qué digo que son aldolasas? Porque no es como las transcetolasas y las transaldolasas que hacían esto. ¿Se acuerdan que en esas quedaba el fosfato siempre fijo y el grupo ceto movía 2 carbonos o 3 carbonos hacia un aldehído? ¿Se acuerdan de eso? Sí, en la glucólisis también. En Sí, la vía de profe. las pentosas. En la vía de las pentosas. Acá la aldolasa es común, ¿sí? Entonces la aldolasa lo que hace es pegar. ¿Por dónde pega? Por lo que puede pegar. No puede pegar fosfato con fosfato. Pega aldehído con aldehído. Entonces fíjense que les queda la parte de arriba de la dihidroxiacetona con la parte de abajo del gliceraldehído dado vuelta. ¿Lo ven? Sí. Bien. Y luego existe, ¿no? Saca fosfato, mete fosfato, ¿no? Saca fosfato para convertir la fructosa en fructosa 1-fosfato, ¿sí? Fructosa 6-fosfato en vez de 1,6-bifosfato, y ahí sí, con una transcetolasa la convierte en, ¿no? Ahí sí mueve en silulosa de 5 y saca de acá otra eritrosa de 4. ¿Mm? Están enredadas, están enredadas. Porque mediante la transcetolasa incorpora, ¿sí? Este, este se lo pone a un gliceraldehído. Transcetolasa mueve 2 a un aldehído. Entonces, este se lo mueve en un gliceraldehído, formando la silulosa. Y lo que queda es la de 4, que es la eritrosa, que es la que está acá. Este gliceraldehído viene acá y se lleva mediante la transcetolasa y queda acá en silulosa. Y lo que queda es esta eritrosa, que va acá. Y la eritrosa, mediante otro dihidroxiacetona, es más complejo, ¿sí? Pero la idea es que termina formando ribulosas
que después se vuelven a fosforilar, ¿sí? No les voy a tomar estas reacciones. Lo que quiero que vean es que mediante reacciones reversibles, la célula tiene la capacidad de restablecer el intermediario, ¿sí? A partir de los 5 gliceraldehídos que quedan, ¿está? Y las enzimas que tienen marcadas con los círculos rojos son enzimas que van a ver que están influenciadas por la luz. Ahora en breve vamos a ver el mecanismo. O sea que no solamente esta secuencia de reacciones de regeneración del ciclo de Calvin ocurren, sino que además son enzimas que están activadas por enlaces covalentes, o sea, un cambio conformacional fuerte o persistente, mejor dicho, mediadas para ser activadas cuando se prende la luz. Obviamente que el ciclo de Calvin es un ciclo caro, ¿sí? Más vale, ¿sí? Requiere cada 3 moléculas de dióxido, ya habíamos sacado la cuenta, 9 ATPs y 6 NADPHs. Habíamos dicho que por cada 3 fosfogliceratos que hay que reducir, eran 6 fosfogliceratos, se requerían un ATP y un NADPH. Pero después, cuando hay que volver a fosforilar a la ribulosa para que quede 1,5 bifosfato, ahí se requieren otros 3 ATPs. Entonces, de ahí salen los 9 ATPs. Bien. Bueno, es importante, ¿no? Lo que les había dicho, que tanto la sacarosa como el almidón no se sintetizan a partir de moléculas de glucosa fosforiladas, sino que son uridiladas o adeniladas, ¿sí? Los nucleótidos difosfatos son los que activan a los hidratos de carbono para ir a reacciones de síntesis, ¿sí? A reacciones anabólicas. Es como una marca que les pone la célula para constituir otro tipo de moléculas, ¿sí? Y bueno, como bien les había dicho, es la hidroxiacetona la que sale en un antiporte con fosfato inorgánico desde el estroma del cloroplasto hacia el citosol, ¿sí? Y entra el PI para formar parte del ciclo. Bueno, lo mismo, ¿sí? El 3-fosfoglicerato también entra y el PI sale y se dan esos antiportes, ¿sí? Bien, una de las cosas en las que hice hincapié era en que la luz activaba directamente la fijación de dióxido de carbono. O sea, no solamente la luz genera ATP y poder reductor, sino que el movimiento de los electrones a través de los fotosistemas en la membrana de los tilacoides promueve un movimiento fisiológico de los protones hacia el lumen del tilacoide, generando un intercambio con magnesio hacia el estroma. ¿Está bien? Entonces, ese estroma no solamente está provisto de ATP y NADPH, sino que va a tener un pH levemente alcalino, dado por la migración de los protones hacia el lumen del tilacoide, y además van a aumentar los niveles de magnesio. Esos procesos favorecen las actividades de muchas de las enzimas que forman parte del sistema, ¿sí? Por ejemplo, como les dije, está demostrado que el pH en el estroma cuando hay luz aumenta, o sea, se alcaliniza, y en el tilacoide disminuye. Y ese cambio fisiológico en esa estructura de membrana favorece la actividad de la fructosa bipeasa 1, o sea, la enzima más importante de la gluconeogénesis, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, está demostrado que de alguna manera el ambiente alcalino del estroma favorece la gluconeogénesis, por lo tanto, la fijación o está promovida la actividad de la fijación de dióxido de carbono.
Un mecanismo bastante más exquisito que es muy importante que discutamos es el de la activación de la secuencia de esas enzimas que les marqué con rojo, mediadas por puentes disulfuro, ¿sí? Nosotros a lo largo de todo el curso estuvimos discutiendo y vamos a seguir discutiendo la activación y la activación o no de distintas enzimas acorde a la presencia de insulina y glucagón mediante el mecanismo de transducción de señales de fosforilación, desfosforilación. ¿Todo fue castellano lo que dije? ¿Hay alguien del otro lado de esta clase o soy yo sola monologando? No, sí, yo sí estoy. Bueno, ¿se entendió lo que dije? De vuelta, Bueno, profe. no se entendió. A lo largo del curso estamos viendo cómo hay enzimas que se activan o se inhiben acorde a la presencia de insulina y glucagón. Dijimos que, por ejemplo, respecto a la síntesis de glucógeno, ¿qué enzima prende la síntesis de glucógeno en hígado? La cintas. Glucógeno sintasa. Bien, tiene que estar la glucógeno sintasa prendida y la insulina va a prender a esa enzima. ¿De qué manera la prende? Desfo- La insulina, ¿qué promueve? A ver, ¿la desfosforilación de quién promueve la insulina? de la GS. De la GS, de la glucógeno sintasa. ¿A través de la activación de quién? Ahí, Mayra. Claro, a través de la activación de la PP1 que seguramente la va a fosforilar, porque los mecanismos son por fosforilación. En definitiva, la insulina, promoviendo la desfosforilación de las enzimas blanco, prende algunas y apaga las otras. ¿Está bien? Eso en el caso de sistema insulina y glucagón, pero la fosforilación y desfosforilación no es el único cambio covalente que pueden sufrir las enzimas para activarse o para apagarse, ¿sí? En el caso de la fotosíntesis, que lo que se mueve a través del proceso o lo que prende el proceso es la luz va a promover el movimiento de los electrones a través de la membrana del tilacoide. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son los electrones los que van a promover la activación de las enzimas que se quiere que estén prendidas cuando hay luz. ¿Está bien? Entonces, el movimiento de los electrones a través de las membranas de los tilacoides, a través de los fotosistemas, es para sintetizar ATP y poder reductor para fijar dióxido de carbono. Con lo cual, cuando esa señal se prenda, fíjense, alguno de los electrones del fotosistema 1, el que sintetizaba el NADPH, ¿sí? ¿Está bien? Ese fotosistema se van a activar por reducción, o sea, el electrón se escapa y activa por reducción a una ferredoxina, que a su vez va a activar por reducción a una ferredoxina tiorredoxina reductasa, no importa el nombre, ¿sí? Lo que importa es que el electrón se va moviendo y activa por reducción a una ferredoxina, tiorredoxina reductasa, que activa por reducción a una tiorredoxina y que lo que termina haciendo esa tiorredoxina es reduciendo los puentes disulfuro de una enzima random del ciclo de Calvin. Bueno, no tan random, ¿no? ¿Sí? ¿Todos me siguieron? Sí, Sí. Sí, profe. O sea, no hay fosforilación y desfosforilación, porque no tienen ni un pito de la vela que ver con este sistema. Pero el sistema, la evolución, la biología, que es genial, y la química, ni les digo, ¿qué fue lo que puso en juego? Los electrones, que son los que se están moviendo. Entonces, la luz mueve electrones, los electrones se mueven, se escapan del sistema fotosintético y empiezan a reducir enzimas que en una cascada de reducción van a terminar reduciendo a enzimas blanco que se van a prender. ¿Eso hasta qué momento va a ocurrir? hasta que deje de reducirse ¿cómo se llamaba? El complejo inicial. Hasta que deje de reducirse el sistema, o sea, cuando los electrones dejen de fluir a través de los fotosistemas, y sí, seguramente
si no hay algo que sostenga esto separado, esto tiende a reducirse, a oxidarse, perdón, ¿sí? Porque hay oxígeno en esa célula. ¿Está bien? Seguramente debe haber alguna enzima que catalice la generación del puente disulfuro, pero es mucho más probable que el puente disulfuro se oxide que se reduzca, ¿se entiende? Porque hay mucho oxígeno dando vuelta. ¿Me siguieron? Sí, sí, sí. Bien, Sí, entonces, las enzimas del ciclo de Calvin se prenden cuando hay luz, literal, ¿está? No solamente los electrones se mueven para generar la energía que se va a utilizar en la fijación de dióxido de carbono, sino que el sistema se pone en actividad cuando hay luz, porque es la luz la que promueve la reducción de puentes disulfuro de ciertas enzimas blanco en el ciclo de Calvin para que el sistema se prenda. Si esto no los emociona, pásense a diseño gráfico, ya se los digo, porque esto es impecable. No me digan. Lo tomo porque me encanta. Les dije la palabra para que se despierten. ¿Sí? O sea, los libros suelen soslayar este mecanismo y suelen decir que la conexión entre el ciclo del Calvin y la fase lumínica tiene que ver con la generación de energía. No solamente con la generación de energía, va más allá. ¿Sí? ¿Me escucharon? ¿Hay gente del otro lado? sí, profe, estamos acá. Bueno, si todavía les queda energía, vamos a discutir una cosa más. Les dije que era importante el mecanismo de movimiento de la dihidroxiacetona desde el cloroplasto hacia el citosol en ese antiporte con fosfato. ¿Por qué? Cuando hay luz, la célula tiene energía a rabiar. ¿Sí? Todos nos ubicamos, todos nos podemos hacer a la idea a eso. Sí, ¿Sí? Hay luz, hay power. Se mueven los electrones, se sintetiza ATP, poder reductor, se fija dióxido de carbono y se sintetizan moléculas. La glucólisis, ¿tiene que estar prendida o apagada en esas células? prendida. ¿Por qué va a estar prendida? ¿Quién abastece a la célula de todo cuando hay luz? El dióxido de carbono y la luz. Claro, la célula tiene tanta energía que sintetiza sus propias moléculas, no necesita generar energía a través de la Ah, claro, glucólisis. está bien. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, la hidroxiacetona va a inhibir ¿a quién? A la PFK2. ¿Quién es la PFK2? La que sintetiza la fructosa 2,6-bifosfato para Sí, que quede apagada la glucólisis y prendida la gluconeogénesis. Si quieren, piénselo al revés. Cuando hay luz, la gluconeogénesis tiene que estar prendida en el citosol, porque se tiene que sintetizar todo. ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Sí? sí. Bien, entonces, la dihidroxiacetona apaga la PFK1, la PFK2 para que no haya, fíjense que es el mismo sistema, para que no haya fructosa 2,6-bifosfato y y quede apagada la, ojo con esto, con el dark. A mí lo que me interesa que vean es que cuando hay dihidroxiacetona fosfato, se apaga la PFK2, ¿sí? Porque obviamente si se va a apagar la PFK2, esto no está, y si esto no está, está activa la BPasa. Ojo con las flechas estas que están medias confusas, ¿sí? Sí, sí, se ¿Me entiende. siguieron? Bueno, ahora, cuando hay fosfato inorgánico, eso quiere decir en oscuridad se activa esta y la fructosa 2,6-bifosfato, ¿qué va a hacer? Va a estimular a la PFK1 y obviamente apagar a la BPasa. ¿Sí? Por eso habíamos explicado lo que había dicho antes, profe, de que era antiporte con fosfato, ¿no? Exactamente. Porque el fosfato sale cuando en realidad la dihidroxiacetona no puede salir. ¿Sí? Entonces eso es el antiporte.
Es una cuestión de abundancia. La hidroxiacetona va a salir cuando esté todo activo. Cuando no esté activo, se cambia. Y ahí cuando se cambia es cuando la célula comienza a degradar la glucosa para sostenerse. ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Fíjense que obviamente que tienen que estudiar otras cosas, pero si ustedes tienen en claro, en la cabeza ya, el mecanismo por el cual se regula glucólisis y gluconeogénesis, la biología es tan divina que lo repite en otros sistemas, ¿sí? Obviamente tienen que ponerle algún aditamento, pero el mecanismo de regulación es el mismo, ¿sí? Bien. Bueno, y lo último, no sé qué hora estamos manejando. Un cachito nos falta, ya estamos y terminamos fotosíntesis. Lo último tiene que ver con que no todo es tan maravilloso, casi todo es recontra perfecto, salvo que la rubisco, que es la proteína más ampliamente difundida en el planeta Tierra, tiene una actividad, además de carboxilasa, oxigenasa. ¿Se entiende? O sea, además de unir dióxido de carbono y fijarlo, además puede unir oxígeno en cierta medida. La generación o la unión del oxígeno a la rubisco genera otro tipo de productos, ¿sí? Que tienen que ser detoxificados, ¿sí? El ejemplo que tienen en la diapo es que este proceso llamado fotorrespiración genera fosfoglicolato que se convierte en glicolato. Ese glicolato hay que mandarlo a el peroxisoma, hay que convertirlo en glicina, de ahí a la mitocondria y de ahí hay toda una detoxificación del producto de la oxigenación de la rubisco o generado por la rubisco, ¿sí? Que ocurre naturalmente la fotorrespiración y es digamos, un producto que no tiene demasiada utilidad y que las células, tal cual tienen ahí manifestado eh, en la diapositiva, las células de alguna manera detoxifican naturalmente. Ahora bien, así todo, este proceso obviamente que está reportado que disminuye la eficiencia de la fotosíntesis. O sea, si hay una alta intensidad de la luz, ¿sí? A una baja presión de oxígeno, la fotosíntesis tiene un cierto rendimiento, pero a medida que aumenta la intensidad de la luz, si la presión de oxígeno es cada vez mayor, el rendimiento de la fotosíntesis disminuye. ¿Por qué? Porque ese dióxido de carbono, además, la rubisco, además de unir dióxido de carbono, si se aumenta demasiado la presión parcial de oxígeno, une oxígeno y genera productos que no son fotosintéticos. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Sí. Bien. El proceso de fotorrespiración, como les dije, es un proceso natural que aumenta con la temperatura, ¿sí? Porque de alguna manera la solubilidad del dióxido disminuye con la temperatura en la proporción que aumenta la del oxígeno, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, la del dióxido disminuye con la temperatura mucho más que lo que disminuye la solubilidad del oxígeno. Y además, las km de la oxigenasa es como que gana sobre la km del dióxido, ¿sí? Claramente, una alta temperatura no favorece la actividad fotosintética de la rubisco, sino que favorece la actividad oxigenasa. Así todo, ¿no? Las selvas, ¿cómo están? Están despobladas de árboles y de vegetación. no, No, para nada, ¿sí? Entonces, evidentemente la evolución ha querido que haya otros mecanismos para que haya plantas que hacen fotosíntesis aún en ambientes donde la temperatura está por las nubes, ¿no? Y se darían todos estos fenómenos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es cuando se pusieron a estudiar y vieron que en ese contexto había al menos, hay más de una, pero las más conocidas o las más ampliamente estudiadas son estas plantas C4, que ahora vamos a ver de qué se tratan,
y unas plantas CAM, que también vamos a ver qué se tratan, que ya las conocen mucho ustedes, que son las suculentas, ¿sí? Entonces, en el caso de las plantas C4, ustedes vieron que nosotros dijimos que la fotosíntesis ocurría en las células del mesófilo, ¿no? Las células del mesófilo son estas células que están más cercanas hacia el exterior. Fíjense que están las células del mesófilo no emparizadas, las células del mesófilo esponjoso que están en la cara apical de la hoja, pero básicamente donde ocurre la fotosíntesis es en las células que están más cercanas hacia el exterior, ¿sí? En este caso, las plantas que nosotros hemos discutido hasta el momento son las C3. ¿Qué quiere decir C3? Que el primer producto que se genera a través de la incorporación del dióxido de carbono es un producto de 3 carbonos como el 3-fosfoglicerato, ¿sí? En las plantas C4 hay una diferencia anatómica en la hoja. ¿Cuál es la diferencia anatómica? Que están las células del mesófilo y están las que se conocen como células de la vaina, ¿no? Entonces, las células del mesófilo, lo que va a ocurrir es digamos, una expresión diferencial. Es como que tienen otra anatomía y la incorporación de dióxido ocurre en células diferentes a las que ocurre la fijación propiamente dicha del dióxido. O sea, hay células más externas que rodean a los que se conocen como células de la vaina. Las células de la vaina es la cerca de las nervaduras, donde están el transporte de nutrientes en la planta, ¿sí? Ustedes saben que las plantas tienen xilema y floema, ¿no? Que son sistemas vasculares. Entonces, alrededor de ese sistema vascular están las células de la vaina. Y más hacia afuera están las células del mesófilo. Entonces, ¿cuál es el chiste? Las células del mesófilo no expresan la rubisco y lo que sí expresan es una pepcarbocasa. Entonces, en las células del mesófilo, el dióxido de carbono se une al fosfonolpiruvato para dar oxalacetato, ¿no? Y ese fosfonolpiruvato convertido en oxalacetato pasa a malato. Y a través de los plasmodesmos atraviesa la célula hacia la célula de la vaina de Las y es dentro de la célula de la vaina de Las donde se encuentra la rubisco y es ahí donde el dióxido de carbono se libera para ser fijado por la rubisco. ¿Está bien? En otras palabras, lo mismo, ¿no? El dióxido de carbono como bicarbonato se une al fosfonolpiruvato para dar oxalacetato, ahí se convierte en malato y atraviesa a las células de la vaina para que ese malato, mediante la enzima málica, se convierta en piruvato y dióxido de carbono. El piruvato vuelve al ruedo, ¿sí? En la otra célula, y el dióxido de carbono es fijado. ¿En qué momento ocurre todo esto? Y en presencia de luz, profe. Siempre en presencia de luz, siempre en presencia de luz, porque todo esto no va a estar activo si no hay luz. Y si no está activo, tampoco hay energía ni activación de los cloroplastos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, lo mismo, nada más que mostrado en otro sistema. En general, hay muchas plantas C4, no nos interesa demasiado ese detalle y la abundancia de las plantas C4 tiene que ver con el tipo de enzimas que se expresan. Eso es un detalle. Lo que me interesa es que ustedes visualicen que las plantas C4 tienen un esquema o una anatomía diferente y cuál es la especialización de cada una de las células para, de alguna manera, bypassear Como esta favorecer, ¿no, situación, profe? exactamente, Favorecer. Claro. favorecer que se fije el dióxido y no se una al oxígeno. Obviamente, las células del mesófilo están mucho más próximas a la superficie de la hoja, con lo cual están mucho más cerca del oxígeno que las células de la vaina. Bueno, esto era lo que les decía, ¿no? Obviamente hay muchísimas plantas C4, todas las que están en naranja son C4, zonas donde hay plantas C4 porque hay muchísimas ambientes tropicales donde la abundancia de C4 es muy grande, ¿sí?
Otro tipo de plantas son las CAM por Crassulaceum acid metabolism, o sea, metabolismo ácido de las crasuláceas, que básicamente son estas plantas que tienen esta estructura durita, ¿no? Las hojas, y que tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora. Un ejemplo de planta C4 es la caña de azúcar, el maíz también es C4, y los ejemplos de las plantas CAM son bueno, ahí lo tienen, el ananá, el ágave, ¿sí? Los cactus, todo lo que son suculentas son plantas CAM. ¿En qué consisten las CAM? Las CAM en general son plantas oriundas de ambientes desérticos. En los ambientes desérticos la temperatura durante el día es muy alta y durante la noche muy baja. Durante el día la temperatura es tan alta y el clima es tan árido, tan seco, que básicamente la planta se deshidrata. Ustedes saben que las células vegetales tienen una pared celular y el intercambio de gases y líquidos con el ambiente lo hacen a través de una estructura llamada como. Eso no hablamos nada. Estaba en alguno de los gráficos, no sé si prestaron atención, ¿sí? Estomas, ¿sí? Son como agujeritos que tienen las células, ¿sí? Que tienen la capacidad de conectarse con el entorno, ¿sí? Porque la pared celular es muy rígida, ¿está bien? Entonces, los estomas en general se abren y se cierran y son los que hacen que la planta no quede cachuza, ¿no? Que no se deshidrate completamente cuando hace mucho calor y que tampoco explote cuando hay mucha humedad, ¿está? En el caso de este tipo de plantas, las CAM, ese sistema es mucho más exquisito y directamente se cierra durante el día, evitando que la planta se deshidrate, y se abre durante la noche para generar el intercambio gaseoso. Entonces, durante la noche, la planta incorpora dióxido de carbono. Pero como el dióxido de carbono no lo puede tener ahí como bicarbonato, lo incorpora de la misma manera que una C4. Durante la noche lo incorpora al oxalacetato y el oxalacetato se convierte en malato, y por esto es el metabolismo ácido de las crasuláceas, porque se generan grandes vacuolas con ácido málico, ¿sí? Durante el día, cuando se prende la fotosíntesis, el malato sale de las vacuolas, se convierte en piruvato y dióxido y la rubisco funciona normalmente, ¿sí? No hay otros compartimentos u otra anatomía, ¿sí? Simplemente hay una apertura de estomas que asimila el dióxido durante la noche, de la misma manera que en las otras C4 el dióxido se asimila durante el día en las células del mesófilo y pasa como malato a las células de la vaina del haz. Acá, durante la noche se abren los estomas, se asimila como malato, se guarda, se guarda, se guarda, se guarda, y durante el día, acá hay que guardar porque el proceso fotosintético siempre es cuando hay luz. Entonces, durante la noche se incorpora, se guarda, ¿no? Y durante el día se genera la fotosíntesis. Bueno, lo mismo en la diapo siguiente con el estoma abierto durante el día y el estoma cerrado durante la noche, ¿sí? Y por último, un resumencito en el cual a mí me gusta diferenciar la incorporación del dióxido de la fijación propiamente dicha, para que no se confundan. Las C4 y las CAM. Las C4 incorporan en unas células y pasan a las otras como malato y ahí se produce la fijación, siempre durante el día, y las CAM incorporan durante la noche cuando abren los estomas de la misma manera, o sea, a 4 carbonos, o sea, a malato, guardan durante la noche y cuando se prende la luz y se activa la fotosíntesis, fijan. ¿Está bien? ¿Sí? En una hay una diferencia espacial y en otras hay una diferencia temporal. Pero fíjense que es muy fácil porque la reacción de incorporación es la misma. ¿Sí? Bueno, Sí. tengo el agrado de comunicarles que hemos terminado fotosíntesis. ¿Fue muy rápido? Profe, ¿por qué dijo que no ocurría o sea que, viste en la CAM, ¿Mm? había una parte que el ingreso de dióxido de carbono es durante la noche ¿Mm?
¿Y por qué no durante el día? Algo habías dicho, pero no me Durante el acuerdo. día no, porque los estomas, si se abren durante el día, hace tanto calor y afuera está tan seco que la planta se deshidrata. Claro, claro, sí. Porque para incorporar el dióxido y para intercambiar el líquido, se requiere que se abran los estomas. Si los estomas se abren durante el día, la planta se chamusca. Sí, obvio, ¿Sí? sí, Por eso no necesitas regar a las suculentas, casi. claro. ¿Tá? Sí. Bueno, ¿quieren que nos reconectemos? ¿Tienen alguna duda?